Bueno, continuando y terminando con este tema de la distribución de la intensidad de los rayos solares. ¿Por qué es importante poder comprender esto? Porque me va a permitir interpretar los diferentes tipos de climas que voy a tener en el territorio argentino, ¿sí? Por ejemplo, la zona marcada en rojo, toda esta zona marcada en rojo, ¿sí?, estaría indicando que es la zona que más radiación solar, ¿sí?, que más radiación solar recibe durante el año, ¿sí? ¿Por qué? Por sus características físicas, por el relieve. Recuerden que acá está la Puna, ¿sí?, que es ese gran bloque que fue levantado por el choque de las placas, ¿sí? Y entonces es donde mayor radiación o la intensidad de la radiación solar es mayor. Su radiación solar media aproximadamente es de 5 kilowatts metros cuadrados por día, ¿sí? Es decir, es muy intenso, ¿sí?, muy fuerte. Las temperaturas llegan, aparte esta es una zona desértica, ¿sí?, casi sin vegetación, así que la temperatura en esta área, en esta región, llega aproximadamente a 45, 50, inclusive ha llegado a temperaturas de 55 grados Celsius, ¿sí?, o centígrados, ¿sí? Entonces es altísima la temperatura en este sector, ¿sí? La zona marcada en naranja recibe una radiación solar media de aproximadamente 4,5, sigue siendo alta, ¿sí?, muy elevada. Toda esta región, ¿sí?, recibe una intensidad de radiación bastante elevada también durante el verano, ¿sí?, y que llegan a temperaturas, inclusive la mayor temperatura diurna, ¿sí?, que se obtuvo en estos puntos fue en Santiago del Estero, que llegó a 57 grados centígrados, ¿sí?, en Santiago del Estero, ¿sí?, y en algunas localidades del centro y norte del Chaco también, porque es una zona semidesértica, ¿sí? Entonces la temperatura es muy elevada, ¿sí?, muy elevada. Después tenemos la zona marcada en amarillo, donde la radiación solar es menor, ¿sí?, la intensidad de la radiación solar. Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de intensidad de radiación solar, no de temperatura, ¿sí? Mucho ojo. Más allá que lo relaciono con la temperatura, pero estamos hablando de intensidad. Y la intensidad está relacionada con la inclinación en la que llegan los rayos solares, ¿sí? En este caso estamos hablando de estación de verano, ¿sí?, por supuesto. La zona amarilla, ¿sí?, recibe radiación solar media aproximadamente de 4 kilowatts, ¿sí?, que también es algo elevado, ¿sí?, algo relativamente elevado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una zona tropical acá, ¿sí?, y una zona templada acá. Entonces las temperaturas van a empezar a variar acá, pero no tanto por la intensidad de la radiación. Ya hay otros factores que influyen, ¿sí? Después la zona marcada en verde recibe una radiación solar media aproximadamente de 3,5, ¿sí?, todo este sector. Es decir, la intensidad de la radiación va disminuyendo. La zona en color celeste, ¿sí?, recibe una radiación de 3 kilowatts por metros cuadrados por día, ¿sí?, y la zona más, el extremo sur del territorio argentino, ¿sí?, va a recibir, ¿sí?, una radiación de 2,4 aproximadamente, una intensidad de 2,4 kilowatts, ¿sí? Es decir, fíjense cómo la intensidad de la radiación solar es mucho mayor en la zona norte, en la zona centro del país esta intensidad es media, ¿sí?, y muy baja en la zona sur, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe esto? La zona que recibe mayor radiación solar durante el verano, ¿sí?, los rayos solares caen perpendicularmente a 90 grados sobre el trópico de Capricornio, ¿sí? Y a medida que se van alejando del trópico de Capricornio, ¿sí?, los rayos solares se van volviendo más oblicuos, ¿sí? Entonces, al volverse más oblicuos, ¿sí?,
la radiación solar tiene que ocupar mayor superficie, ¿sí? Y eso hace que la intensidad de la radiación solar sea menor, ¿sí? Y esto es generado por el movimiento de traslación, ¿sí? Por el movimiento de traslación que hace la Tierra, ¿sí? En diferentes puntos alrededor del Sol. No es el Sol el que rota o el que se mueve, sino que es la Tierra quien se va trasladando y que también se mueve sobre su eje, ¿sí? Y a medida que la Tierra va rotando de acuerdo a las estaciones, ¿sí? Va generando las estaciones, su eje también es diferente, ¿sí? El eje también es diferente, ¿sí? Porque la radiación solar en ese sentido va a caer en sentido contrario. ¿Está? Y esto va a dar origen a zonas climáticas, ¿sí? En las zonas más cercanas al Ecuador, en nuestro caso, la zona que coincide con el trópico de Capricornio, ¿sí? Vamos a estar relacionando con la zona cálida. Los rayos solares caen perpendicularmente sobre la superficie terrestre y por lo tanto es la zona más calurosa de la Tierra. O sea, en nuestro caso estamos hablando del norte del país. O sea, estamos hablando de esta zona, ¿sí? Estamos hablando de toda esta zona. Esta zona cálida. Vamos a comenzar a hablar de zona cálida en el norte, zona templada en el centro y zona fría en el sur, ¿sí? Esto es una primera aproximación, ¿sí? Entonces, zona cálida, ¿sí? Es lo que vamos a tener nosotros en el norte. Zona templada, reciben los rayos solares en forma semi-inclinada o también oblicua, ¿sí? Yo prefiero que utilicen la palabra oblicua. Así sus temperaturas son moderadas. Estas zonas se ubican en ambos hemisferios, ¿sí? Norte y sur, entre la línea de los trópicos y los círculos polares, ¿sí? Es decir, en el medio, entre el círculo polar, ¿sí? Entre el círculo polar, en nuestro caso estaría representado acá, en este sector, ¿sí? Zona templada, ¿sí? Y zonas frías, estas zonas reciben los rayos del sol en forma muy inclinada o muy oblicuas, ¿sí? Por lo que calientan muy poco y las temperaturas son bajas, ¿sí? Se ubican en ambos hemisferios, en zonas entre el círculo polar y los polos, ¿sí? Bueno, de esta manera lo que originan o lo que dan origen a las zonas climáticas, ¿sí? Es la distribución de la intensidad de los rayos solares. Depende de cómo caigan los rayos solares en la superficie terrestre, va a depender de qué zona climática se está tratando.